Urbana va en tu mismo sentido. Hashtag Comunidad Urbana. Cada vez somos más. www.urbanava.com.ar. La música urbana la encontrás acá. She's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, 'cause here is where I wanna be. Urbana va. Salí con lo puesto. You're crying now. Urbana va. Déjate llevar. Urbana Buenos Aires. La emoción a flor de piel. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am, yes, I am. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Comienza un espacio de anécdotas imperdibles, donde lo inesperado es la norma y las risas son el combustible principal. Recordarte enamorada, la persona equivocada, alguien que robó mi corazón. Entrevistas que inspiran, emocionan y dejan huellas, con la conducción de Mir Quintana y un equipo que se anima a preguntar y a vivir cada momento con pasión. Karina Lo Supone y Diego Ramos. Está loca, no te olvidas, te buscaré, bandido te atraparé, maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Historias reales, música y un público que también es protagonista. Esto es Bandidas y así comienza. Muy buenas noches, bienvenidos a Bandidas. 4 minutos pasaron de las 9 de la noche. Le saqué los anteojos al bicho, pero se los voy a devolver. A ver, ¿cómo me quedan? Están buenos, ¿no? ¿Me los presta? No, va a haber un interés algo, a ver. Por Ay, no sea malo, no sea malo, le pido por favor. No, sí, por Igual supuesto. veo bastante bien. Bueno, 10 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué frío! ¿Qué hace? Por el amor de Dios, me congelé. ¿Me puedes explicar cuánto falta para que termine el invierno? Y falta un mes y medio. Yo ya quiero veranito, ya estoy pensando en las vacaciones, me lo voy a sacar porque no veo, encima que no veo. No, pero le queda muy bien. Bueno, gracias. Hermoso. Bichito. Bueno, arrancamos puntual, gracias Encito por hoy vino tempranito Enzo, gracias a Dios y la Virgen Santa María, vamos a devolver el programa en horario. Muy buenas noches, bienvenidos todos a Bandidas. Hoy no tenemos a Karinita Lo Supone porque vino su hijo de España, como se queda pocos días. Le dijimos, Cari, disfrute a su hijo que es en su casa, así que le mandamos un beso gigante a Cari, a Gianluca, a Rodrigo y a todos. Un besito enorme, las vamos a extrañar. Bueno, vamos a arrancar el programa, vamos a presentar al equipo de Bandidas y a nuestro invitado, porque hoy vamos a tocar un tema, nos vamos a poner un poco serios, cosa que es raro para Bandidas. Pero considerando que estuvo toda la semana el tema de Moyano y su novia y el tema de las adicciones, dijimos, bueno, es un buen momento para tocar este tema, que es bastante importante, que hay muchas cosas que no se hablan, que no se cuentan. Un montón de adicciones no tiene nada que ver, no es solamente el tema que hablaron todos los medios, que es la cocaína, también hay adicciones al trabajo, a la comida, al cigarrillo, al sexo, a las redes sociales, bueno, en fin. Y entonces para eso tenemos un especialista que ahora lo vamos a presentar, pero antes quiero presentar al equipo de Bandidas, que hoy está presente aquí.
el señor Bicho. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y arriba esos corazones. Arriba esos corazones. Qué lindo cuando usted dice, me encanta cuando estamos en el grupo y dice arriba esos corazones, arrancamos todos pum, Esa arriba. es una manera ya de justamente generar ese positivismo, ¿no? ¿Cómo Que es uno- usted? Usted es muy positivo. Siempre. Muy Constantemente, positivo. constantemente. ¿Tiene alguna adicción usted? La adicción, sí, tengo adicción. ¿Se lo tengo que contar así? Sí, por supuesto. ¿Eh? Esa es la Después- idea, porque tenemos al doctor para que también pueda ver si le puede dar una manito. Por ahí lo ayuda. Me gusta el sexo. Ah, es adicto al sexo. Es ¿Pero se adicto. considera adicto al sexo? Obvio. Ah, mirá vos, obvio te lo dice. Obvio, me No gusta. tenía Soy esa muy faceta apasionado, suya, me encanta. Con la persona correcta. Bueno, entonces no sé si es una adicción. Le vamos a preguntar al doctor. Sí. ¿Es una adicción? Sí, porque uno va probando después. Después le vamos a preguntar si quieres. Le vamos a preguntar si es una Pero si adicción. o soy no. adicto con la persona correcta. Correcta, bien, muy bien. Señorita Melina Loschman, Hola, buenas noches, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Se trajo hoy algo para leernos? Ay, estoy muy indecisa porque hoy traje dos cosas, tengo que elegir. Bueno, puede leer las dos si quiere. Bueno, vemos, no hay hay problema. tiempo. ¿Usted es adicta a algo? ¿Tiene alguna adicción o considera que tiene alguna adicción? Y a ver los que me conocen a qué piensan que soy adicta. Tendríamos que hacer un... Chan, chan. Preguntarles a todos los que Vamos. están escuchando, que la Me conocen a extraña. Meli, manden en YouTube qué consideran si Meli es adicta a algo, no sabemos a qué. ¿Vos te considerás adicta a algo? ¿Vos? No, iba a decir siempre vino, nunca en vino, pero Sí. tampoco hay. Ah, es verdad, le gusta el chupi. Al Chucky, claro. Le gusta el chupi. Claro. Bueno, y para tocar este tema importantísimo, obviamente trajimos a un especialista. A ver cómo lo voy a presentar. Es médico, terapeuta y maestro en meditación. ¿Está bien? Está perfecto. El doctor Daniel Forster. Aparte tiene una voz que parece locutor. Un aplauso. Vamos. Gracias. Buenas noches, Doc. ¿No? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por invitarme. Un placer Terrible estar acá. la voz que tiene usted. Es impresionante. En el secundaria tenía un profesor que me decía, ¿usted es un hombre o un sótano? Les lo han dicho 1000 veces, obviamente. Yo no sabía qué contestarle. Lo tengo que pensar. No, es para hacer locución. ¿Hizo alguna vez algo de eso? No. Nada. Bueno, doy clases todo el tiempo, pero no, locución nunca. Bueno, piénselo por ahí está también una parte suya que no la tiene desarrollada. ¿Por qué no? Uno tiene habilidades que no conoce. Es verdad, ¿viste? Bueno, de hecho hoy nos contó fuera del aire cómo arrancó con el tema de la meditación, que lo vamos a hablar después, que también vos decís, yo no me esperaba esto y de repente hizo un montón de viajes y demás y se dio cuenta que le gustaba la meditación, empezó a estudiar eso, se hizo como muy No, pro. no es que me gustaba, me dio tanto la meditación que me dieron ganas de compartirlo. Mirá qué lindo. Eso está buenísimo. Bueno, y hablando de adicciones, yo creo que la primera pregunta es, ¿qué es una adicción? ¿Qué significa ser adicto a algo? Bueno, el ser adicto a algo es tener una compulsión a algo, es ser esclavo. Viene del derecho romano, ¿no? Adictio tiene que ver con, se decía cuando alguien le debía algo a alguien, entonces terminaba siendo esclavo de esa persona porque no podía pagar la deuda. Y la adicción metafóricamente es una esclavitud a un comportamiento compulsivo, una droga, puede ser una droga o puede ser un comportamiento, ¿no? Hay adicciones a sustancias y adicciones a comportamientos. Hay diferentes tipos de adicciones. En general tiene que ver con conductas compulsivas que no podemos parar de repetirlos y que nos esclavizan en nuestro comportamiento, en nuestra vida, y que de a poco van alterando nuestra percepción de la realidad, nuestra forma de ver las cosas, nuestros pensamientos. Hablamos de adicciones como un proceso crónico, no como un proceso puntual o que alguien experimentó cualquier tipo de droga, situación en forma puntual, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de adicciones hablamos de un proceso crónico en el cual la persona está inserta en eso, no puede salir y no tiene las herramientas para poder romper ese circuito neuronal, porque las adicciones son un problema psíquico, biológico y social. Digamos, hay diferentes perspectivas para encarar la problemática, pero todos sabemos, ¿no?, que las drogas y las adicciones vienen de toda la historia de la humanidad. Todos sabemos que todos los gobiernos de la historia estuvieron básicamente en contra de las drogas, todos sabemos que todas las religiones estuvieron en contra de las drogas, todos sabemos que todas las culturas estuvieron en contra de las drogas, todos sabemos que todas las religiones estuvieron en contra de las drogas, pero no nos hacemos la pregunta fundamental, es, a pesar de las prohibiciones, a pesar
el combate con las drogas es una problemática que más que decaer sigue en aumento. Claro. Entonces la pregunta verdadera que tenemos que hacernos no es la punta del iceberg, el síntoma, que serían los problemas de adicciones, sino qué es lo que subyace ese problema y por qué no se puede superar, el ser humano sigue enganchado en estas cuestiones. Hace muchos años todas las tribus usaban desde un lugar espiritual como una conexión con una forma diferente de poder percibir la realidad, y eso fue todos los pueblos originarios usan en las ceremonias, siempre se usó, ¿no? Las drogas se usaron siempre, ni hablar del alcohol que tiene tantos años de evolución, y entonces lo que tenemos que preguntarnos es por qué eso se fue transformando en una situación de tal magnitud que deja atrapada a la gente. Claro. Y hay muchas respuestas para eso, pero es la pregunta fundamental, es pensar la drogadicción no como el tema, porque el tema es por qué la gente se droga. Claro. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué llega a ese punto, no? O sea, ¿qué busca uno por ahí tapar? Bueno, esa es una pregunta clave, ¿no? De alguna manera las drogas sí tapan. No voy a salir de la moralidad de las drogas, Sí, no me sí, interesa lo más mínimo. No, No voy a por hacer un supuesto, juicio sí, moral sí, no. acerca de las drogas ni a la gente, mucho menos de la gente que tiene adicciones. O sea, dicho esto, de alguna manera sí, las drogas es el cerebro busca satisfacción instantánea, siempre el ego necesita satisfacción instantánea, desea algo y quiere satisfacción instantánea, o tiene una problemática, y todos sabemos que las experiencias con drogas te llevan a evitar esa situación de dolores, angustias, estrés, ansiedad, depresiones, traumas no resueltos. Entonces la mente queda dando vuelta ahí. Perdón. Hay algo que está Sí, haciendo... me hace ruido. ¿Cuál es el mío? Así le bajo un poquito. Está haciendo como un ruidito. Ahí está. A ver, A ver. Ahí está. Perdón. Está acoplando. Está acoplando. No les quiero hacer ruido a Bueno, ustedes. ¿es el mío? No, vos estás bien. Entonces lo que pasa es que la droga te produce una satisfacción instantánea, muy rápida, y entonces el cerebro, están los sistemas de recompensa del cerebro, para hablar desde el punto de vista de las neurociencias, está el sistema de recompensa del cerebro que dice, y esto me alivió. Claro. Entonces el cerebro dice, quiero más, digamos, desde el punto de vista de las neurociencias, y hay sustancias particularmente que generan tremendas adicciones, como el caso de la cocaína, que tiene mucho componente físico, la heroína, son drogas muy potentes que tienen, digamos, no solo una adicción psicológica, sino también una dependencia física. Y esto, una vez que uno empieza en este camino, a veces de forma recreativa, a veces también por búsqueda de una cuestión espiritual, también a veces por tratar de suspender ese dolor, ese sufrimiento, esa soledad, ese estrés, esas ansiedades, que esas son las problemáticas que están centradas en los temas sociales, cómo tenemos construido nuestras creencias sociales. Vivimos en sociedades muy competitivas, donde siempre hay que querer más, hay que tener más, hay que ser otro, hay que, hay que generar, hay que ser exitoso, hay que tener el dedito para arriba y todo. Mucha presión. Mucha presión, y entonces la droga es una satisfacción inmediata. Muchos lo usan en forma recreativa, pero después empieza a meterse, estamos hablando de las adicciones, Claro, se sí. empiezan a meter en situaciones que son difíciles de salir, y cuando uno está metido en eso no se da cuenta hasta que en medida distorsiona su realidad, sus comportamientos. Todos lo sabemos, ¿no? Conocemos gente con estas problemáticas y empiezan a aislarse, a sentirse mal, a sentirse que no controlan, a sentirse impotentes, incapaces de poder solucionar esta cuestión. O sea, ahí es cuando uno, porque la pregunta que te iba a hacer era, ¿en qué momento te das cuenta que esto pasa de ser un gusto que te das cada tanto o una diversión a una adicción? Bueno, la cosa compulsiva, la necesidad imperiosa, ¿sí? Y la necesidad de buscar más y más, y cuando además todos sabemos que las drogas producen un cierto acostumbramiento, entonces uno que está en esta situación necesita más y más para conseguir el mismo efecto, hasta llegar a situaciones de riesgo
físico, social y desde ya psicológico. O sea, si uno no tiene una buena base psicológica, una buena estructura mental, las drogas pueden producir enormes trastornos como el que es de público conocimiento, Sí, ¿no? sí, O sea, a mí me genera mucha compasión porque es toda persona que tiene esta flojita de papeles, cuando se exagera con la cantidad de drogas que consume, puede producir brotes psicóticos, desmayos. ¿Qué es lo que suicidios, supuestamente le pasó a esta desde chica? lo psicológico, también desde lo corporal, porque para los cardíacos, no quiero demonizar las drogas en términos, pero si uno no tiene una buena base psicológica, las drogas son muy peligrosas. Todos podemos hacernos adictos a ponerle, yo la que más conozco, o la cocaína o la marihuana. ¿Cualquier persona puede ser adicta a cualquiera de estas sustancias? Hay personas, yo por ejemplo no se me ocurre, no se me cruza por la cabeza consumir, me da pánico, me da terror, pero sí tengo alrededor un montón de gente que conozco, que lo ha hecho y que lo hace, y digo, ¿por qué mis cerebros no y otros cerebros sí? Bueno, es muy evidente que hay personalidades adictivas. O sea, yo creo que todos tenemos adicciones. Porque el cerebro, Bueno, él tiene adicción al sexo, por ejemplo. bueno, porque hay adicciones al poder, al dinero, Exacto. a la Al compra, café también. Al café. A la cafeína. ahora a las redes, a la pornografía. No nos olvidemos que todo el mundo, a los hidratos de carbono, hay mucha, la comida en general. La búsqueda de este sistema de recompensa del cerebro hace que una personalidad que tiene facilidad para este circuito, este proceso, se vuelva adicta, es mucho más fácil. Una persona más con una mente, una posibilidad más estructurada, no es tan sencillo que se vuelva una adicción. Nos faltó una que es a nivel mundial la número 1. El alcohol, el cigarrillo. Y la nicotina. Por eso el alcohol, la nicotina. Que no están tan demonizadas como la cocaína, por ejemplo. Bueno. Vos fumás y no te van a decir, sos una adicta. Ahora, tomás cocaína y te dicen, sos una adicta. Bueno, sí, primero uno es adicto a sustancias prohibidas o sustancias no prohibidas. Toda la industria farmacéutica, no nos olvidemos que hoy hay una cantidad de gente que toma Trapax, ansiolíticos, que necesita para calmar esas ansiedades o cantidad de medicación. Prácticamente el 70% de la población está medicada de alguna manera o de otra y necesita o para dormir, o para despertarse, o para calmar la ansiedad, o para un ataque de pánico. O sea, hay mucho también de adicciones a sustancias que están permitidas, el alcohol, la nicotina. Claro. O sea, obviamente... Socialmente, de hecho, al alcohol hay publicidades de alcohol, cigarrillo cada vez menos, pero hay publicidades de cigarrillo y no deja de ser una adicción. Exactamente. Bueno, hay adicciones a sustancias psicoactivas y adicciones a sustancias no psicoactivas. El cigarrillo tiene mucho menos psicoactividad que la cocaína, obviamente. Claro. Y también además hay algunas que generan dependencia física y otras dependencia psicológica, ¿no? Que es diferente. En general, sí. A ver, yo me imagino a los seres humanos como una psicología y un cuerpo, una mente y un cuerpo. Somos una sola cosa integrada y desde ya, pero hay sustancias que desde ya, como la cocaína, la heroína, el tabaco, que generan mucho más adicción y dependencia física, porque el cuerpo entra en un cierto equilibrio que se acostumbra a trabajar con esa sustancia y entramos en un equilibrio biodinámico que después, cuando no lo tenemos, queremos imperiosamente. Y con las drogas legales, digamos, también pasa, como que ser adicto a una droga legal no te hace menos adicto y sucede también mucho eso. Claro. Lo que pasa es que me parece que en este caso, referido a lo que sucedió, que fue el tema de la cocaína, no sé, creo que me parece sumamente más peligroso, usted me lo podrá decir, a cigarrillo, ponele. Sí, sí. En cuanto a los efectos secundarios, a cómo te destruye internamente. Definitivamente hay drogas que tienen efectos secundarios tremendos, ¿no? Como estas situaciones, sobre todo cuando la base de la persona está un poquito flojita de papeles, como decimos, ¿no? Cuando hablamos flojita de papeles, o sea, ¿qué le está pasando a esa persona o qué cree usted que le puede estar pasando o en su experiencia que va a consumir una sustancia? ¿Qué es lo que te pasa internamente que te lleva a consumir, por ejemplo, cocaína? Bueno, básicamente hay
Hay varias maneras de entrar en la problemática, pero básicamente las personalidades adictivas están llenando espacios vacíos que no pueden llenar de otras formas, y entonces se usan los aditamentos externos para sentirse bien. Nosotros como seres humanos somos el laboratorio más increíble y la fábrica más increíble de producción de todo tipo de sustancias. Por ejemplo, el cuerpo tiene millones de receptores cannabinoides. ¿Por qué? Claro, Porque el cuerpo espera que uno tenga un cierto nivel de cada una de las sustancias. Entonces, en esos equilibrios que entramos biológicos, psicológicos, inclusive sociales, porque a veces la gente empieza a consumir porque se siente tímida o tiene desvalorizaciones personales y necesita envalentonarse y siente que a través de la excitación que producen muchas de estas sustancias... A ver, te hago una pregunta, Doc. Por ejemplo, ¿qué te produce fumar marihuana y qué te produce consumir cocaína en cuanto a qué te hace sentir? O sea, fumás una marihuana y qué te hace sentir, fumás cocaína y qué sentís que te da ganas de seguir tomándola. Bueno, producen efectos muy diferentes, ¿no? La marihuana produce un efecto depende de hay diferentes tipos de cannabis, hay cannabis medicinal, el CBD, que se puso ahora como posibilidad, se empezó a investigar. Hay una vez se fuma marihuana con variedades más de excitación, a veces otras con actividades más de relajación. En general la gente siente que hay una cierta euforia, una cierta creatividad, y hay una distorsión del juicio. Cuando alguien fuma se siente que es genial lo que está pensando y lo que está creando, y la verdad que puede ser que destrabe ciertos circuitos neuronales en un principio, pero con el uso adictivo de cualquier sustancia, en el fondo uno empieza a dejar de darse, el cerebro tiene como una falla y empieza a dejarse de dar cuenta que uno está bajo los efectos de una sustancia. Es como lo normaliza, el bicho digamos. tiene los anteojos azules, él ve azul, entonces si uno le pregunta, ¿vos cómo estás viendo? Estoy viendo celeste. ¿Y por qué? Porque la vida es celeste, pero se olvida de la forma que están, digamos, los vidrios que tiene puesto, que son los paradigmas, las construcciones mentales o las distorsiones que se producen, y uno ve a través de eso. Entonces, mucha gente que fuma marihuana todo el tiempo, sí, tiene síndrome de abstinencia, inclusive cuando deja de fumar, e inclusive se vuelve muy dependiente, se siente muy estresada, ansiosa, etc. La cocaína tiene un efecto completamente diferente, es un excitante psicomotriz, genera un estado de bienestar instantáneo, que después el efecto deja de... ¿Cuánto tiempo dura ese efecto? ¿De la cocaína? Sí. 20 minutos. Nada. Y por eso están tomando cada rato. Ay, 20 minutos, 15 minutos. Depende. ¿Se mezcla la cocaína con algo? Bueno, todos sabemos además que la pregunta también para la gente adicta es qué cosa está tomando, porque uno viene de dónde, de qué laboratorio, qué control de calidad hay. Claro, también escuché el Tusi o algo Sí, así. que ya hay como La droga mezcla rosa de que distintas tiene mezcla drogas. de Claro, cocaína. son muchas mezclas y uno se produce en un laboratorio clandestino. Bueno, la marihuana no es lo mismo si tiene pesticidas, está mal como la marihuana paraguaya que venían en esos ladrillos antes con las flores que se fuman ahora. Y también según la Hay muchos personalidad, cambios. dos personas pueden fumar lo mismo y les puede pegar diferente. Exactamente. Cada uno tiene una reacción frente a las sustancias diferente. Uno toma 2 litros de alcohol y sigue en pie, yo tomo 2 vasitos, y también el cuerpo se va acostumbrando, porque como yo no tomo, entonces yo no tengo un proceso biológico de degradación del alcohol. El que toma más, y después los que se pasan, de nuevo, toman un vasito, tienen el hígado detonado, y entonces toman un vasito como si tuvieran tomado 10 litros. Claro. Doc, ¿y cuál es la medida, si es que existe, no lo sé, cuando se habla de sobredosis? ¿Cuánto tienen que tomar, por ejemplo, en el caso de la cocaína, para que uno considere que eso es muy individual? Es individual, Sí. depende de lo que soporte su cuerpo. Depende del efecto que le produce a cada uno. Yo creo que igual
las drogas en general pasa todo con lo mismo. Si uno empieza y tiene ese efecto que se siente genial, empieza a tomar más, empieza a volver adicto y ya ni siquiera el efecto que produce tiene una satisfacción. Ya entra en ese circuito de retroalimentación del sistema de recompensas del cerebro y ya ni siquiera produce satisfacción, produce culpa, no puedo dejar, produce un malestar. ¿Les produce eso? ¿Le pasa a la gente que consume que tienen culpa? Sí. Sí, la gente se siente mal. Y por eso consumen cada vez más y cada vez más para tapar también esa culpa, ¿no? No, el consumo es porque buscan el mismo efecto que tuvieron al principio y eso no deja de suceder. Entonces buscan consumir más para tener el mismo efecto. ¿Qué sé yo? Los barbitúricos. Yo tomo un 0,5 de un barbitúrico y me duermo hasta mañana al mediodía. Claro. Pero los que toman barbitúricos toman 2 gramos. Claro. Y yo digo, ¿cómo? ¿2 gramos? Sí, toda la noche, porque si no, no duermo. Y ya no estoy durmiendo tan bien con los dos. Claro. Entonces empieza a necesitar más y más. Y ese es un sistema de retroalimentación positiva que es explosivo, peligroso y muy dañino para la salud. No solo la salud propia, porque la gente se droga y no se da cuenta, ya lo vemos con los controles de alcohol, la mayoría de los accidentes de tránsito tienen que ver con el alcoholismo. Entonces uno empieza a perder un cierto criterio y una cierta coherencia con respecto a la percepción del mundo, de su realidad, que la verdad que puede terminar con resultados dramáticos, no solo para uno, sino también para otros. Yo la verdad, voy a tomar como experiencia, ¿no? Le tuve mucho respeto a la droga, quizás cagazo, no sé cómo decirlo. Y en lo que era el ámbito de lo que es la noche, uno en tener bares, tenía la posibilidad al alcance de mis manos. Sí, está en todos lados. Está en todos lados. Pero lo he visto en sí, lo que sí, las reacciones de la gente conllevaba a o tusi o cocaína acompañado con algo de alcohol. En estos casos, en algunos casos, whisky. ¡Qué mezcla, Dios mío! Bueno, digamos, hay gente alcohólica que toma cocaína para seguir tomando alcohol. Y ¿Cómo es eso, Doc? Hay gente que es más alcohólica que cocainómana, claro, y toma cocaína para compensar el efecto del alcohol, porque la cocaína es como que te despierta y te saca la borrachera. Entonces, entonces hay gente que toma, que en fondo es alcohólica y para seguir tomando. Vos podés ver una persona que se toma una botella de whisky en una noche y se toma 10 pases, y hay otro que es un adicto a la cocaína que toma alcohol para mitigar sobre todo los efectos de las anfetaminas, de la dureza, ay, Dios, la expresión. Y pueden estar despiertos horas y horas, ¿no? Cuando consumen alcohol y cocaína. Días. ¿Días? Sí, obvio. Claro. Tenemos ejemplos en nuestra cultura nacional de gente muy conocida, ¿no? Que han pasado días y después 2 días de recuperación y otra vez 3-4 días. No, la problemática de las adicciones a estas drogas es una problemática muy destructiva. Para poder salir de eso, lo más importante es poder darse cuenta. Lo que le pasa, como vos decías recién, a veces la vergüenza, el aislamiento, porque se empiezan también a aislar, porque se sienten que ya no pueden relacionarse bien, la gente los juzga. Entonces, en vez de mirarlos como una persona que tiene una debilidad, que tiene una problemática, que hay que como ayudarlo. Como una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad. Entonces, en vez de ayudarlos, se empiezan a sentir aislar y se aíslan y se quedan encerrados. Entonces, es cada vez peor. Y a base de eso, ¿puede salir un brote psicológico? ¿Psicótico? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Depende, por eso. A tal punto de que no se dan cuenta y pueden llegar a salir desnudos. Bueno, todos vimos la situación en los medios. Yo no conozco a las personas, no puedo ni juzgar, claro, ni sé lo que pasó. Sí, no, acá no se trata de juzgar, se trata de conocer un poco de qué se trata. Pero ¿no? sí, definitivamente, digamos, cuando hay una base psicológica flojita, claro, digamos, una personalidad un poco armada desde el punto de vista emocional y psicológico, puede producir brotes psicóticos, sí, está muy descrito en toda la literatura y en todos los casos puede producir. Doc, ¿cómo se ayuda a alguien que es adicto a lo que sea, cocaína, marihuana, alcohol, demás? Hablamos de la cocaína porque justo se dio... Vamos a hablar de la nicotina. A ver. Vamos a hablar de la cocaína, que es el tema. Bueno, pero podemos tomarlo en general. Podemos tomarlo en general, claro. Pero sí, como digo, como que me parece como que el más complicado y el más difícil de
decir cómo te saco de ahí, cómo te ayudo, porque... Bueno, la primera cosa, digamos, son personas complejas. Las adicciones son problemáticas muy complejas, no es, che, te saco así nomás. Claro. Son problemáticas complejas. La semilla para poder sacar a alguien de ese lugar es que esa persona, en vez de tener... las personas se empiezan a autojuzgar, se sienten muy débiles, se sienten presas, esclavas, se sienten compulsivas a poder a seguir consumiendo y se sienten mal, se empiezan a aislar, empiezan a dar problemáticas, si siguen pierden el trabajo, las relaciones, las amistades, las parejas, los afectos, la gente se asusta, se producen diferentes rechazos social. Entonces la verdad que, y en general no es el caso de la nicotina, pero cada vez más la gente juzga al que fuma, ¿no? También claro, inclusive sí. hoy. Por suerte, porque se ayuda. Pero el primer tema es que esa persona, en vez de autojuzgarse y maltratarse como no puedo, me siento mal, se dé cuenta y tenga un sentimiento de autocompasión por sí misma, dándose cuenta que tiene un problema. Y ahí está la semilla para poder liberarse, para poder alcanzar un estado de coherencia, de libertad, de ecuanimidad mental. Lo primero es que la persona sea egodistónica, se llama en salud. Uno puede ser egosintónico porque no se da cuenta. El drogadicto dice, qué sé yo, no me pasa nada. Sí, yo puedo, yo lo manejo. Yo puedo, no, bueno, aparte empieza toda esa cuestión de la mentira hacia sí mismo, sobre todo hacia lo demás, no soy, digamos, empieza a contaminar todos sus vínculos y su relación personal con uno mismo. Entonces la primera cosa y el primer señal que tenemos de pronóstico positivo es que la persona se dé cuenta que está con una problemática, que se siente mal, y en vez de tener vergüenza pueda pedir ayuda, pueda tener una cosa de autocompasión, y se sale de la autocompasión, ¿no? Del autojuicio. Claro. Sí, reconocer que tiene que pedir ayuda para dejar, porque a veces se trata de dejar solo una adicción, y entonces, difícil. Claro, es bueno, se deja hoy, mañana se vuelve, la manera es ir dejando gradualmente y te tienen que ayudar, es así. Sí, entonces la primera cosa es darse cuenta, ahí está la semilla de la liberación, ¿sí? Como tenemos se puede salir, perfectamente. Se puede salir, sí, claro, un adicto puede salir, pero si hablamos de un adicto de 15 a 20 años, ¿puede salir? No importa, todos podemos salir. Existe al menos que tengan muy detonado el cerebro, ¿no? Pero la verdad... Perdón, Doc, cuando hablamos de detonado el cerebro, ¿qué? Detonado, la materia gris, eso que ves el sexo se arruina. No, y también después siempre estar atento, porque lo que no se deja es de ser adicto, ¿no? Aunque se salga, es como que después lo mínimo que se vuelve a probar de lo mismo y se puede reincidir. Bueno, eso es muy fácil, las recidivas, porque el camino es crónico de idas y venidas. Pero la primera cosa es que la persona quiera salir. Si la persona quiere salir, hay neuroplasticidad, tenemos la posibilidad de cambiar estos hábitos que tenemos, que nos hacen mal, tenemos la posibilidad totalmente. La primera cosa es querer salir. Una vez que la persona quiere salir y con la ayuda adecuada, ya la posibilidad de observarse autocompasivamente. Yo tengo una visión muy desde la meditación, entonces la meditación tiene que ver con una posibilidad de observación y contemplación de uno mismo. Entonces en el momento que uno empieza a contemplarse, empieza a darse cuenta de los mecanismos, ¿no? Cuáles son los triggers, los disparadores que nos llevan a eso. Y esos triggers puede ser: paso por el bar que sé que está la cuestión, me junto con la persona que sé que es la con la cual tengo un vínculo que está basado en ese tema de adicción, que consume. Digamos, hay muchos disparadores que la primera cosa es observarlo y empezar a darse cuenta que está que eso es una señal, te dan ganas, pero no es una orden. A veces lo que pasa es... Qué difícil, ¿no? Cuando alguien es adicto, uno toma un alcohólico. Entonces sabe que cuando sale con sus amigos, toma. Claro. Entonces para él es una orden, ya su cerebro y su sistema de recompensa dice, tengo que tomar. Pero cuando se empieza a dar cuenta, y empieza a poner una cierta distancia en una capacidad de observación de la problemática y del proceso, se empieza a dar cuenta que esos disparadores no son órdenes, ¿no? También
situaciones internas y disparadores internas. Me angustio, entonces me quiero dar un par de tiros porque así ya me... Porque no soporto la angustia. No soporto la angustia, qué sé yo, me siento vacío, me siento solo y busco... Entonces hay disparadores externos e internos. Entonces, la primera cosa es tener ganas de salir de la cuestión. Fuerza de voluntad. Sí, y no maltratarse diciendo no puedo, no sirvo, estoy listo, no tengo ninguna posibilidad. Entonces, primero darme cuenta que tengo un problema. Después empezar a darme cuenta cuáles son los disparadores y también tratar de... Eso puede ser también, disculpa, puede ser también la falta de amor propio. Sí, obvio. Sí. Después podemos hablar un poco de qué es el amor propio. Porque, muy bien. Pero sí, es una falta de amor hacia sí Bueno, mismo. yo tengo una historia de mi madre, justamente, adicta a la nicotina, a fumar, porque en sus noches de soledad, lo único que le podía quizás bajar esa ansiedad era un cigarrillo. Y así fue sumando. Hasta que un día vino mi hija, su nieta, la que nosotros le decíamos, vieja no, deja eso, viste, ya era como que la veíamos mal, no nos daba bolilla. Hasta que vino mi hija. Y cuando la acompañó fue al kiosco y ella fue a comprar un paquete de cigarrillos. Y mi hija le dijo, o su nieta, le dijo, abuela, no compres eso, estás pagando la muerte. Y le hizo tan fuerte un ruido adentro que de esa vez dejó de fumar rotundamente. Bueno, a veces uno tiene acto de conciencia y obviamente, y uno tiene que saber que esa satisfacción inmediata transformarla por una satisfacción más duradera, con actitudes, comportamientos que tengan que ver con el bienestar y la salud de la persona, ¿no? Se sintió mal, se sintió con vergüenza. Bueno, a veces se producen esas cosas puntuales. Por suerte, ¿no? O tuviste un infarto, o alguien de al lado tuyo que se murió, hizo un antipsicótico. Entonces, a veces hay, son situaciones que te llevan a un replanteo y entonces ahí empieza la cuestión. Sí, ese trabajo de conciencia, ¿no? Para observar conscientemente y reeducar al inconsciente, que es el que va a lo inmediato. Ese es el tema, el trabajo de la conciencia y aprender que en vez de reaccionar en forma automática todo el tiempo, de la misma manera, los mismos estímulos, tener la posibilidad de autogestionar nuestra vida desde un lugar de amor propio, en el buen sentido, el amor propio, no el amor narcisista, sino un amor hacia nosotros como seres vivos, claro. Y empezar a tomar conciencia de la situación. Entonces, una vez que tenés los disparadores, tenés que aprender a darte cuenta que si dejás las sustancias, no solo por la adicción física, sino por lo que venías evitando, aparecen. Porque muchas veces, para no serte responsable de tu vida, de tus debilidades, de tus miedos, de tus soledades, vos lo topás con cualquier tipo de sustancia. Se puede ser adicto a personas también. Bueno, obvio, también, eso lo vemos muy bien en parejas enfermizas, ¿no? Y vínculos tóxicos. Pero entonces en el primer momento, después cuando viene el síndrome de abstinencia, que es difícil, que hay que poder atravesarlo y generarse una red social, familiar, afectiva, o como sea, que te cuiden, que te quieran, que entiendan tu problemática, que no te estén juzgando y que te estén ayudando. Porque si vos volvés a ese con el que tomabas... Claro, te tenés que separar de toda la gente que te puede llevar hasta tanto no pueda superar eso. En el momento que uno empieza a tomar conciencia y empieza a darse cuenta, ya la adicción baja su intensidad. Si uno empieza realmente a hacerse consciente de lo que está pasando, de su dificultad, empieza a hacerse consciente que quiere tener una vida coherente, empieza a dejar la satisfacción inmediata por una satisfacción a mediano, largo plazo, una vida mejor, y uno se empieza a ser coherente con lo que siente, con lo que piensa y con lo que actúa, y entonces hay una posibilidad, por supuesto, sería una reprogramación de ese circuito de satisfacción. Entonces de repente te empieza a dar satisfacción, sentirte bien, pero lo que hay que entender es que son miles de decisiones, porque cuando uno toma una decisión, voy a dar un ejemplo que lo vas a entender bien. Si uno digo, yo quiero estar flaco, ¿sí? La mente dice, genial, quiero estar flaco, ¿no? Y me miro en el espejo y digo, no adelgacé. No alcanza con la decisión.
Después cuando te sentás en la mesa están las papas fritas Claro. y la ensaladita. Claro. Entonces ahí es ¿Qué cuando comes? vos tenés que tomar la decisión. Y decís, ¿como las papas fritas o me como la ensaladita? No, voy por la ensaladita. Y en la medida que uno empieza a poder operar en la práctica, en su comportamiento, esas pequeñas decisiones, eso te Vas genera... tomando la fuerza. Exacto, te vas autoempoderando, vas teniendo un amor propio. Pero aún así, la primera vez que tomaste la decisión de la ensaladita de lechuguita, te vas al espejo, te mirás y decís, che, sigo igual. Claro. O sea, no, pero después viene la merienda. Entonces tenés que volver a tomar una decisión. Todos estos procesos, una vez que uno empieza a tomar la decisión, requieren cientos de decisiones Claro. Es permanente. todo el tiempo permanente. Entonces, en ese sentido, es una decisión permanente. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero nosotros necesitamos tomar decisiones que nos generen los hábitos, se generan en una semana. Me acuerdo muy bien, tenía un amigo gastronómico, vos que sos gastronómico, que eran los chicos del Bleu Blanc Rouge, no sé si conoces el restaurante, que era muy famoso en su época. Y yo tomaba mucho café porque estudiaba Adicto al medicina, tenía una adicción, todavía tengo una adicción al café. Entonces tomaba mucho café. Y tomaba con mucho azúcar, después quise ser flaco, entonces tomaba con mucho edulcorante. Y mi amigo me decía, ¿cómo puedes tomar el café así? Era cuando empezaba la movida gastronómica, viste que empezó en un momento, se empezó a desarrollar. Y me dice, no, el café se toma solo. Y la verdad que me dijo, probá, en una semana no puedes tomar más con nada. Y yo empecé a ver, y era asqueroso el café, no lo podía tomar. Pero la semana dije, che, no está tan mal. Y un hábito se establece en una semana y se consolida en un mes. No ¿Es así? ¿Un hábito se establece en Sí, ese- no lleva tanto tiempo. Lo que pasa que en la fantasía del adicto piensa que es eterno. Pero la verdad que un hábito en una semana uno se puede hacer el esfuerzo, es una semana. Por eso en los Alcohólicos Anónimos dicen un día a la vez. Claro, un día Sí, a la Sí. vez, también es muy el rey, yo También. todo Día a la en vez. 21 días a veces. Es un sí. día a la vez, pero la verdad que uno puede cambiar un hábito en una semana y establecerlo en un mes. Claro, O sea sí, que sí. eso produce un cambio muy importante y una posibilidad de elegir hábitos más saludables. Claro, sí, sí, totalmente. Entonces uno se empieza a cuidar, empieza a comer bien, empieza a mover el cuerpo, vos que te veo ahí, vas a hacer gimnasia, empiezas a cuidarte, empiezas a tener hábitos más saludables. Esto es totalmente posible, está bueno encontrar las personas adecuadas que te ayuden, ¿no? Bueno, hablando un poco con el tema, ¿querés decir? No, que tenemos un mensajito mensajes. de Averigua el Método, que no sé cómo estoy leyendo sin lentes, que dice que algo está buenísimo. Dice, hoy hay adicción a las malas noticias, sobre todo en adultos mayores mirando noticieros. Sí. Es verdad. Bueno, Están Que como tener el acostumbrados noticiero a la de mala fondo noticia. Fue algo de siempre, que Siempre, claro. entra como Hoy en el está inconsciente muy buena. colectivo y se queda, mira. Me muero. Me presta Como los las lentes, lupitas. me Es muero. un todo, es un todo, no, me muero. Qué bien, Doc. Igual no veo con esto, necesito más aumento, le cuento. Mucho más aumento. No, pero sé. ¿Qué estaba diciendo? No, eso que siempre estuvo como ahí el noticiero de fondo y así se va creando el inconsciente colectivo también con todas esas cosas que está bueno, así como la decisión de dejar las adicciones también es la decisión Es de la decir conducta. tengo la televisión prendida o apagada, me voy a enterar de lo importante y lo que me tenga que enterar y no estar alimentándose de eso, ¿no? Bueno, esa es otra problemática, ¿no? Que es el tema de cómo hemos perdido el control de nuestra atención. ¿Sí? Vivimos en un mundo donde el producto que más vale es la atención de las personas. En las redes, todos luchan por tu atención. Y se vuelve muy estresante eso. Hoy la capacidad atencional es apenas unos segundos, unos minutos. Sí, por eso dicen que los reels tienen que ser cortos porque la gente ya no se engancha Sí, mirando sí. mucho tiempo. Pero es verdad, porque Claro. la gente está muy acelerada. Todo es más express. Todo es más express y no podemos profundizar, entonces andamos muy superficial. Entonces la verdad que el trabajo, que también la meditación ayuda un montón para la contemplación de estas situaciones como las adicciones, pero la práctica meditativa, siempre cuando uno medita, se entrena la capacidad atencional. Siempre cuando uno medita hay un objeto, un aparato perceptual, una conciencia y una capacidad atencional que la entrenamos. Todas las técnicas de meditación entrenan esta capacidad atencional. La verdad es que todos luchan por nuestra atención.
tu papá, tu mamá, tus hijos, tus amigos, lo que te quieren vender, las redes. Y la verdad que empezamos a tener vidas que son un poco tristes, porque son vidas con las mentes muy dispersas, y la vida con la mente dispersa, se comprobó científicamente en muchos trabajos, son vidas estresadas, ansiosas, y las mentes concentradas generan personas felices y ecuánimes. Antes teníamos más atención, ¿no? Yo me acuerdo en nuestra época que teníamos atención, sabíamos el nombre de todos los vecinos. Hoy en día no, hoy en día ya cambió eso, cambió los tiempos. Es peor que eso, no es solo el nombre de los vecinos. Antes podíamos leer un libro, sentarnos a leer, poder ver algo concentrados. No necesitamos esta velocidad que necesitamos hoy, que todo el mundo está gritando, diciendo vení, estoy acá. Pero la verdad es que las personas más ricas del mundo hoy son aquellas que lograron captar tu atención y comercializan tu atención. Claro. ¿No? Twitter, Instagram, Facebook. Ellos dicen cuánto tiempo estás acá y yo te vendo la atención de mis clientes. Y usan mecanismos psicológicos muy psicopáticos, muy dramáticos, y por eso está un poco cuestionado. Ahora, el país que utilice todas estas herramientas, ¿es un país rico o un país pobre? Bueno, a ver, yo creo que la meditación a ver, como venimos fracasando en diferentes sentidos con esta sociedad, generamos gente ansiosa, sufriente, mendigos de amor, de reconocimiento, gente que está pasándola mal. Este modelo social de hiperproductividad, de consumo, de tirar, de ser más competitivo, funcionó muy bien para los seres humanos hasta ahora. Nunca hubieron tantos seres humanos sobre la Tierra. La verdad que como especie fuimos súper exitosos, hemos prolongado la vida de 50, 40 años a 80, 85 como algo natural. Digamos, como especie hemos sido muy exitosos hasta ahora, hemos consumido recursos del planeta. Este momento empieza a cambiar la cuestión. Nos estamos llevando puesto el planeta, los recursos, la gente la está pasando mal, la riqueza es obsceno como está distribuido ya también. ¿No notaste algo? En países de mayor riqueza que hay menos risas. Bueno, eso no es mi especialidad, yo no soy sociólogo y lo que veo, no sé si la risa es el parámetro. Yo digo por la adicción a la plata. Yo lo que pienso es que yo trabajo y me considero un médico activista por un mundo mejor. Yo trabajo para elevar los niveles de conciencia de la humanidad. La conciencia es algo que nosotros, como somos muy omnipotentes, creemos que es mi conciencia. Pero la verdad es que desde el Big Bang hasta ahora, de alguna manera, en algún momento, con la evolución de las especies, la existencia se hizo consciente de sí misma a través nuestro. Entonces la conciencia es una conciencia universal que es la suma de tu conciencia, tu conciencia y la mía. Claro. Entonces esa conciencia universal, si yo soy un poco más consciente, mejoro un poquito. Entonces yo creo en eso, trabajo para eso, y trabajo para que la gente tenga una vida más consciente, más feliz, menos exigida en términos de lo que debiera ser, lo que no es. ¿No? La gente no se da cuenta, y que es tremendo, de los bellos seres humanos que es ser un ser humano, ¿no? Tenemos mecanismos tan sofisticados, comemos, respiramos, nos movemos, nos comunicamos, además somos conscientes, hacemos cosas muy sofisticadas, pero no, nosotros estamos pensando, no, yo tendría que ser rubio, yo tendría que tener... Claro, está todo para afuera. Porque no estamos en el presente, el tema es eso, es volver a la presencia, conectar con el aquí y ahora, porque es la propia mente la que distrae, por eso hay mucha gente que dice, no, yo no puedo meditar porque me distraigo, y para meditar no hay que saber meditar, o sea, si aparecen los pensamientos, no se trata de, los saqué, desaparecieron, sino de observarlos, como bien decías. Exactamente, bueno, hay muchos malos entendidos lo que es la meditación. Algunos piensan que es una técnica, a veces me dicen, ¿y vos cómo meditas? Y yo meditando. No, claro. ¿Pero cómo meditas? Podés ¿Cómo estar en el subte meditando, podés ir ¿Qué caminando haces? meditando. Técnicas hay un montón. Que las hay sin duda, Hay claro. miles de técnicas. Todos los maestros inventaron técnicas para ayudar a la gente a despertar, a tener un cierto grado de conciencia mayor. La meditación es una sola cosa. Vos, Doc, desarrollaste tu propia técnica de meditación. Bueno, yo viajé mucho por Oriente, la verdad que fui buscando maestros, para mí fue una búsqueda increíble. Pero el mejor viaje que hice fue el viaje hacia adentro mío. Claro. Pero la verdad que tuve la suerte de tener la posibilidad de buscar los maestros, de aprender, de estar abierto a eso.
Y yo aprendí con muchos maestros en Oriente y la verdad es que siempre había sido una persona exitosa en todo lo que hice, la verdad que siempre me fue bien en todo, y hice muchas cosas, me fue más que bien, pero a mí nunca nada me alcanzaba. Yo era un mendigo de amor, de afecto, nada, me sentía mal, siempre me sentía que no valía, que mi cuerpo no era el que correspondía, que no me querían lo suficiente. Y un día hice muchas terapias, vengo de una familia de psicoanalistas, o sea, vengo de gente que pensaba en la mente, que trabajamos. Yo empecé a trabajar como psicoanalista y la verdad es que seguía sufriendo y padeciendo. Y la verdad, y cuando descubrí la meditación, nada me dio tanto como la meditación, que fue la posibilidad de darme cuenta mi verdadera naturaleza. Y a partir de ahí, porque como hay una existencia y todo es existencia y yo soy existencia, al descubrirse a uno de primera mano lo que es, te genera un amor increíble por lo que sos. Ahí vamos con lo del amor propio. Uno empieza a tener un amor por tu propia esencia. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo es que hacemos? eso somos, amor incondicional, energía sí, vital. Sí, pero ¿cómo lo desarrollamos bueno, con esto de la meditación, por ejemplo? A ver, las drogas son baratas. El trabajo meditativo y espiritual requiere un esfuerzo. Y la verdad que los que empiezan a buscar, a ver, yo lo que siempre digo es, yo te puedo acompañar en el camino, pero la puerta la tenés que cruzar vos. Claro. Yo no es que puedo además hacer el requiere un trabajo por esfuerzo vos. y a veces una tocada de fondo, porque muchas veces se llega por eso. Bueno, también. como vos decís, Mel, el sufrimiento es muchas veces el disparador de esta búsqueda. Yo veo que en general, salvo excepciones increíbles, he tenido meditadores de 12, 13 años increíbles, que los adoro, que ya tienen 20 y han crecido. La verdad que tengo una envidia sana por ello, porque a mí me llegó muy tarde, pero la gente busca mucho y la verdad que después de la pandemia se produjo un fenómeno muy particular. La gente busca soluciones mágicas, la gente quiere todo ya. Entonces busca terapias de cualquier cosa, le crea cualquiera, y la verdad que cómo se llega, la pregunta, me parece que la pregunta, se llega a través de una decisión, de la posibilidad de ser un ser libre, de crecer personal y espiritualmente y hacer el trabajo correcto. ¿Cuántos minutos se deberían meditar por día, si es que se hace eso? Volvemos, meditar por día, yo trabajo para la meditación permanente. O sea, para mí hay que meditar todo el día. O sea, las técnicas es como las pesas del gimnasio. ¿Cómo vamos a meditar permanentemente todo el día? ¿Tenemos que trabajar? La meditación es un estado del ser. Yo puedo trabajar en estado meditativo, puedo comer en estado meditativo, puedo hacer el amor en estado meditativo, puedo relacionarme con gente en estado meditativo. ¿Cómo se hace eso? Es encontrar, en vez de tener una visión ordinaria, los budistas lo llaman ver las cosas como son. ¿Sí? Dice, todo el trabajo de los budistas, yo no soy budista, pero aprendí mucho de eso. Ellos dicen que toda la enseñanza budista es que el objeto de estudio del budismo es la felicidad. Sí. O sea, 2500 años pensando en eso. Algo saben. Algo aprendieron. En una búsqueda diferente a la nuestra, que nuestra búsqueda de la felicidad es a través de tener, de poseer, de sacar cosas del mundo, y la búsqueda de la felicidad a través de la meditación es lo que vos tenés para dar al mundo. Es un cambio de perspectiva. Por eso, ¿cuánto tiempo hay que meditar? Es un entrenamiento y las prácticas meditativas te llevan, la práctica de técnica de meditación te llevan al estado meditativo. Es como ir al gimnasio. Yo voy al gimnasio todos los días. Yo voy todos los días. Claro. Porque quiero estar bien todo el día. Yo no voy porque quiero levantar peso. Quiero sentirme bien todo el día, quiero poder moverme, quiero sentirme flexible. Entonces yo me siento súper bien con la edad que tengo, me siento bárbaro. ¿Por qué? Me entreno mi cuerpo, pero no me entreno para estar en el gimnasio. Las técnicas es lo que te entrena la posibilidad de que el estado meditativo surja en vos, que es un estado en donde vos ves, como dicen los budistas, las cosas como son. Y las cosas como son muy diferentes a como las vemos. Las cosas como son, en esta existencia hay ciertas características, como por ejemplo, todo está en movimiento, es obvio,
la mente no le gusta nada, quiere fijar todo porque quiere controlar, todo está cambiando, la mente no le gusta nada porque quiere tener todo fijo, que si me querés para siempre, si no te va para siempre, todo es impermanente. Incluso el tiempo, que no existe en realidad tal y como lo conocemos. El tiempo, déjame terminar con las características de la existencia y podemos hablar. Es un tema larguísimo, claro. acá podemos estar. La impermanencia, la mente no le gusta aceptar la impermanencia. Y todas estas características, o sea, yo cuando estoy dormido y quietito, mi corazón bombea, o sea, no podemos estar quietos porque nada está quieto, todo este movimiento, en cambio, todo es impermanente y las cosas no tienen significado en sí mismas. Lo que ve un sabio budista es que nosotros asignamos significado a las cosas y después actuamos como si las cosas tuvieran un significado. Claro. Que es medio loco, es rarito, ¿no? O sea, yo le digo, si ella gusta de mí, entonces yo valgo. Claro. Entonces yo le asigno el significado que si ella gusta de mí, yo valgo. Vos valés. Pero la verdad que se le estás poniendo yo vos soy a siendo tu el mismo. Exacto. Si ella gusta o no gusta de mí o quiere estar conmigo. Cosas son. Entonces, claro, o qué sé yo, o la bosta de vaca, ¿es horrible? Sí, es horrible. Bueno, pero hoy estamos con esto súper recontrapotenciado con el tema de las redes, con el tema de validación y los corazoncitos y todo lo demás. Bueno, esa es la búsqueda del reconocimiento del ego, ¿no? El ego necesita reconocimiento y estamos cada vez más lejos de la gente que tenemos cerca y cada vez más cerca de gente que no conocemos. Es muy raro lo que estamos haciendo. Triste, ¿eh? Triste. Gente hermosísima, nos quedan 7 minutitos para terminar el programa. Esto se puso sumamente interesante. Tenés que venir de vuelta, Doc, porque cuando nos quiera. va a faltar mucho tiempo. Agradecer a los sponsors. No sé si, faltando Karina, ¿cuál de los dos bandidos los va a leer? Tenemos un mensajito de audio, ¿no, Encito? Ahora lo escuchamos. ¿Lo tenemos? Bueno, si tenés el mensaje, lo escuchamos. Vamos escuchando el mensajito. Buenas noches, este es un mensaje para las bandidas con relación a las adicciones. Yo creo que una de las adicciones más difíciles de detectar hoy por hoy es la adicción a las redes sociales, sobre todo en lo que tiene que ver con menores de edad, con adolescentes y con los peligros que ello conlleva, en virtud de que los padres les permiten a temprana edad el acceso a dispositivos electrónicos, llámese celular, PC, tablet, y esto genera que los chicos a cualquier hora puedan estar conectados. Y como les decía, trae como consecuencias muchos ciberdelitos, entre ellos el grooming, que es conocido como el acoso a menores a través de medios electrónicos, entre otros. Bueno, y por otro lado también me parece que es difícil de detectar la adicción al trabajo. La adicción al trabajo vista desde el lugar de siempre querer más, ¿no? De tener más responsabilidades, mayores ambiciones, tiene que ver también con la sociedad de consumo. Entonces siempre estamos justificando mayor cantidad de horas laborales que de disfrute. Bueno, les mando un beso grande, este es mi aporte, mi nombre es Silvana, de Capital, un beso grande a las 3 bandidas que son hermosas y el bicho que es lo mejor y lo más lindo que hay. Besitos. Muy bien, muchas gracias Silvana, muy amable. A ver, ¿tenemos los sponsors? Sí, agradecemos a Capilea Ramos Mejía, Capilea La Plata, Capilea Leluar, Capilea Las Lomas, Rodrigo Alessi, Casa Spa, Exceline, Sir Fausto y Origin. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero mandar un beso gigante a Serafín que nos está mirando, a Jorge Mazola de 9 de julio, a Vale Cuevas, amiguita, un beso enorme, te quiero. Karinita Almud de 9 de julio, un beso gigante. Santiago, Cristian, Karina, Hernán, un beso gigante para todos. Bueno, estamos llegando al final, así que podemos escuchar a nuestra escritora, a ver qué trajo para hoy, por favor. A ver cuál elegimos, porque tengo uno que yo les tiro los títulos. A ver. Se llama El Diario del Lunes y tiene más que ver con esto de la incertidumbre y un poquito de lo que hablamos, que el viaje es más hacia adentro de uno, Sí. ¿no? Y el otro, Hija del Tao, que tiene que ver más con todo esto que hablábamos de la meditación. Que elija el doctor, Así que es el a ver, invitado. le doy a elegir al Vamos con el invitado. Tao, vamos con el Tao. ese. Bueno, vamos con ese, entonces. Acá lo tengo, ¿eh? El vacío solo tiene mala prensa. Es absolutamente necesario ese espacio nulo, como en blanco, a su vez profundo y tan generoso que hasta nos permite llenarlo. Con lo que queramos, reinventarnos, incluso renacer desde su centro.
Hace un tiempo acompañé una foto que subí a mis redes con la descripción hija del Tao y alguien me preguntó si lo había leído y si tenía alguna frase favorita. Le contesté que sí y que lo de hija era más porque así lo sentía y en referencia a una ceremonia en la cual tomé el Tao, una especie de bautismo donde se reciben sus 3 tesoros para aplicar en vida y al momento de la muerte para que el alma vuelva a su origen, a la fuente. No es necesario tomarlo más de una vez, pero me resultó tan maravillosa la experiencia que la repetí. Incluso es algo independiente de las escrituras, pero igual sí tengo un principio preferido que es el de la utilidad de la nada. Apenas uno de esos oleajes de paz del Tao de Lao Tse que tiene que ver con esta idea de reconocerle su luminosidad a nuestros momentos de vacío, de hacernos conscientes de que eso también somos y de que podemos respirarlo e ir dejándonos entrar, más bien flotarlo y casi desaparecer, y de que también podemos hacerlo tangible, materializar el aire que nos da y entonces salir a ser. Nada de eso y todo eso a la vez. Ser vacío absoluto y absoluto ser. El fragmento al que me refiero es el siguiente. 30 rayos convergen hacia el centro de una rueda, pero es el vacío del centro el que hace útil a la rueda. Con arcilla se moldea un recipiente, pero es precisamente el espacio que no contiene arcilla el que utilizamos como recipiente. Se construye una casa con puertas y ventanas, y es por sus espacios vacíos que podemos habitarla. Así, de la existencia provienen las cosas y de la no existencia su utilidad. ¡Hermoso! Muchas gracias. ¿Sabés cómo fue el Tao, no? ¿Cómo fue? El Lao Tse escribió el Tao Te Ching. Él no había escrito nada, lo llamaban el anciano. Lao Tse significa el anciano. Y cuando se fue a morir a otro país, en la frontera lo agarró un discípulo. Le dijo, no, si no escribís algo, no te dejo pasar. Entonces se sentó y escribió el Tao Te Ching, que es un libro increíble, y esto que está diciendo Mel tiene una belleza suprema acerca de aprender a convivir con ese vacío, porque en el fondo está el vacío. Por eso lo asocié con el tema de las adicciones, también era o el otro la incertidumbre o este que tenía que ver con los vacíos. Me encantó, hermoso. Doc, para todos los que te quieran seguir, hacer las meditaciones con vos o consultarte por cualquiera de estos temas y otros, ¿dónde te siguen, dónde te escriben, bueno, tus redes? Tengo una presencia bastante activa en las redes. Tengo una escuela de meditación que se llama la Escuela de Meditación Pali, que lo vas a encontrar, tiene su página web. Escuela de Meditación Pali. Sí, Okay. y mi Instagram es @meditacion.forster. Forster. Forster. Perfecto. Forster, meditación. ¿Por qué no ponete un apellido más simple, así la gente te puede seguir? Tengo otro apellido, ¿querés que te lo diga? No, en las redes, para que sea más fácil. Bueno, entonces, te siguen en meditación. @meditacion.forster o buscan Escuela de Meditación Pali, que es una escuela laica, digamos, básicamente sin creencias, sin filosofías. Yo enseño como médico, para mí es un acto médico el enseñar a meditar, porque definitivamente considero que la meditación cura, porque mejora el bienestar físico, psíquico y social, que es la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Inclusive trabajé en la época de la pandemia, me llamaron del Ministerio de Salud, Quirós me llamó y trabajé con la gente del personal de salud. Para mí lo que hago es una transmisión de una sabiduría milenaria que ayuda mucho a vivir mejor. Interesantísimo, muchas gracias. Y vos hacés meditaciones online gratis, ¿no? Sí, tenemos un sistema de meditaciones en la escuela gratis, tenemos talleres, tenemos de todo. ¿Qué día lo hacen para la gente que lo quiera? Ahora, todo este mes, los domingos, estoy haciendo, si buscan Escuela de Meditación Pali, los domingos hago una meditación gratis ya hace muchos años. ¿A qué hora? A las 7:30, y los miércoles hago una meditación presencial. ¿7:30 de la mañana? No, de la noche. Ah. Y los miércoles, 7:30, hago una meditación presencial en San Telmo. Y después tenemos un equipo de profesores divinos, egresados del profesorado de la escuela, y la verdad que a mí no hay nada que me dé más placer y satisfacción
cuando alguien me dice, me ayudaste mucho Hermoso. a vivir mejor. Bueno, te vamos a seguir y vamos a hacer las meditaciones con vos. Después vamos a volver a Bandidas y vamos a contar cómo nos fue. Y obviamente te esperamos cuando quieras, porque nos quedaron un montón. A mí me quedaron un montón de preguntas para Están hacerte. pidiendo, por favor, que vuelva. Claro, sí, es que va a volver. Gracias, Doc. Muchas gracias. No, muy muchas amable. gracias a ustedes por invitarme. A vos, gracias Encito, allá en Controles, que viniste temprano, te quiero, que sea siempre así. Gracias, señor No, por favor, Bicho. un placer, ¿eh? La verdad que Muchísimas me siento gracias. súper relajado. Y me gustan estas personas porque son el cambio que quiero ver en el mundo. Me Así encantó, que bueno. me encantó. Gracias. Gracias, Melis Loschman. a ustedes. Y hay que meditar. Cuanto más meditas, más te editas. Vamos a arrancar a Hay meditar que con el juntar hora de vuelo. con el doctor Daniel. Vamos a arrancar a meditar. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se sumaron en las redes, en YouTube, en nuestras redes, en Bandidas Radios, en la página de Urbana Va. Muchas gracias, Urbana Va. Así que gracias a todos. Nos vemos el próximo martes a las 21 horas por Urbana Va. Muchas gracias. Buena vida para todos. Otra luna sin tu vida. Bueno. Esta loca.